Así que déjenme, yo les voy a mostrar un par de pasajes donde la Biblia habla de gobierno. Y el primero que vamos a ver es Deuteronomio 4, del 5 al 8. Ahí se lo estoy mostrando en la pantalla, pero si ustedes tienen su Biblia lo pueden seguir. Ok, dice lo siguiente. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Dónde se enseñan o dónde se crean los estatutos y decretos en una nación? En el Congreso. Ahora, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Muchos piensan que cuando aquí está hablando de estatutos y decretos, la Biblia se está refiriendo, o Moisés se estaba refiriendo ahí, a los 10 mandamientos, o a lo que nosotros llamamos las leyes morales. Pero déjenme pasar, antes de ver ese pasaje, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 4, el versículo 13 y 14, miren lo que dice. Dice, versículo 3 dice, el versículo 13 dice, y él os enseñó su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Eso es lo que nosotros llamamos la ley moral. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Luego, el versículo 14 dice, a mí también. ¿Qué quiere decir la palabra ahí también? O sea, a mí además me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. En otras palabras, hace una diferencia en que Dios enseñó una ley moral, o sea, los 10 mandamientos, pero el 14 dice, a mí también me enseñó los estatutos y juicios para que pusieses por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión. En otras palabras, cuando sean una nación, ustedes van a tener leyes que yo les di. Imagínense eso, una nación donde la constitución, las leyes de esa nación sean dadas directamente por Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, estos 2 versículos muestran claramente que la Biblia no solamente habla de la ley moral, de los principios espirituales, sino que también habla de la ley civil, o sea, las leyes gubernamentales. Ahora, volvamos otra vez a Deuteronomio 4, del 5 al 8. Pablo, permíteme un momentico, por favor. Sigue, tranquilo. Hablando de leyes, vamos a establecer como norma las interpretaciones que se vayan a hacer solamente vía chat. Escribirlo para poder ir más rápido y que tú vayas revisando y vas opinando de acuerdo a lo que vayan anotando los alumnos. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias. Yo estoy poniendo mucho cuidado en el chat, no se preocupen. Si ustedes ponen algún comentario en el chat, yo lo puedo ver. Muy bien. Entonces, volvamos al versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces, ya dijimos, lo que Dios o Moisés está hablando, dice, Dios nos ha enseñado estatutos, leyes civiles, para que las usemos cuando seamos una nación. Esto se estaba hablando cuando ellos estaban en el desierto todavía. Ahora el versículo 6 dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Qué interesante, miren que Moisés, o Dios a través de Moisés, no estaba diciendo que lo que iba a hacerlos inteligentes y sabios no eran las leyes morales, no eran los principios espirituales, eran las leyes civiles. En otras palabras, Dios estaba demostrando la importancia del gobierno civil. Dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos.
O sea, o sigamos, dice, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo que va a hacer a Colombia una nación grande? Aplicar la ley de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer a Colombia una nación sabia? Es Andar en los estatutos de Dios. la ley y los estatutos que Dios dé, los decretos, las leyes que Dios nos dé para gobernar nuestra nación. Perfecto. Gracias por sus participaciones. Muy bien, la palabra de Dios, cuando pongamos por obra los estatutos, la sujeción a las leyes, aplicar los principios de Dios. Muy bien, gracias. Todos muy correctos. Sigamos al versículo 7. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Entonces, Moisés está diciendo lo que nos va a hacer grande delante de las demás naciones y lo que nos va a hacer testimonio delante de las demás naciones es que nosotros tengamos en el gobierno civil unas leyes bíblicas. Muy bien. Ahora, el versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ya estamos respondiendo la pregunta. ¿La Biblia habla de gobierno civil? Muchísimo. Aquí solamente estamos viendo 4 o 5 versículos. Pero imagínense, no tenemos todo el tiempo para estudiar todo lo que la Biblia habla. Pero alguien aquí en el chat puso, la Biblia habla de gobierno de etapa a etapa, de principio a fin. Cuando profundicemos en eso nos vamos a dar cuenta. Bien, voy a mostrarles otro pasaje. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se registró en la historia la primera elección, podemos decir, democrática en la historia? ¿Alguien sabe dónde pueden participar por el chat? Ajá, perfecto. Moisés y Jetro, Éxodo 18. Moisés y Jetro. Así es, vamos a ver. Y este es uno de los pasajes favoritos. Lo vamos a leer. Está en Éxodo 18, muy explicado, pero a mí me gusta estudiarlo en Deuteronomio 1, se repite el mismo pasaje. Y ustedes recordarán que cuando el pueblo de Israel salió y estaban en el desierto, había más o menos 2 millones de personas. Algunos dicen que un poco más, pero vamos a tomarlo así, 2,5 millones de personas. Ahora, si uno compara eso, esa es más o menos la población de Medellín. En Medellín, sin el área metropolitana, solamente en Medellín, aquí tenemos más o menos 2,5 millones de personas. Y hay más o menos unos 400 jueces con su equipo de trabajo y todo eso. Pero imagínense, aún así no da abasto todo el sistema judicial. Cuando Moisés estaba en el desierto, ¿quién eran los jueces? Él era el único juez que tenía el pueblo de Israel. Él era el único gobernante. Entonces, justamente vino Jetro, ustedes conocen toda la historia. Moisés había dejado sus hijos con el suegro, con Jetro, y entonces Jetro vino a visitarlo al desierto, y parece que Jetro llegó en la mañana, porque dice que llegó en la noche, no vio cómo funcionaba todo, porque dice que al otro día, temprano en la mañana, se dio cuenta que había una fila, una cola larguísima, esperando a la puerta de la carpa de Moisés para que él los atendiera y como juez resolviera sus problemas. Y entonces
Jetro le dice a Moisés, mira, si sigues haciendo de esa manera, vas a sufrir tú, es demasiado trabajo, y va a sufrir el pueblo, porque va a tener que esperarse mucho tiempo ahí bajo el sol. Entonces, ustedes saben, le dio consejo que eligiera jueces y todo eso. En Deuteronomio, Moisés hace recuento de la historia, le dice, ustedes ya son demasiados y yo no los puedo gobernar solo. Entonces, en el versículo 13 dice, denme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Muy bien. Eso quiere decir que Dios no solamente nos da la responsabilidad a nosotros de elegir a nuestros gobernantes, sino que nos dice cómo hacerlo. Ahora, pregúntense ustedes o pueden participar en el chat, ¿por qué Dios no elige Él los jueces o los gobernantes? ¿Por qué Él quiere que seamos nosotros quienes elijamos a nuestros gobernantes? Usted se imagina, o ustedes ya saben, ¿qué pasa cuando un gobernante se proclama que es puesto, que él ha sido puesto por Dios? ¿Qué pasa con un gobernante cuando dice que ha sido puesto por Dios? Nadie lo baja de ahí, ¿cierto? Eso era lo que pasaba en la Edad Media con los reyes. Ellos se proclamaron que tenían el derecho divino de los reyes, se llama. Y ellos, por tener o por proclamar ellos mismos que tenían un derecho divino los reyes, entonces se convertían en gobernantes totalitarios que finalmente terminaban esclavizando a las naciones. Entonces, cuando un gobernante es elegido por su pueblo, este gobernante tiene que rendir cuentas a su pueblo. ¿Bien? Ok. Ahora, por un lado dijimos, Dios nos da la responsabilidad de elegir, pero por otro lado, Dios nos dice a quién debemos elegir. Y dice, denme de entre vosotros varones sabios, entendidos y expertos. Tremendo. Varones sabios, entendidos y expertos. Nosotros deberíamos poner unas vallas grandísimas en las calles en tiempos de elecciones que digan, elijamos entre nosotros hombres sabios, entendidos y expertos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sabios, entendidos y expertos? ¿Quién es un hombre sabio? ¿Qué dice la Biblia? Un hombre sabio es un hombre temeroso de Dios. Ese es el primer principio para que un hombre sea un buen gobernante. No está diciendo un hombre inteligente, ¿eh? No está diciendo un hombre que sepa mucho. Está hablando de un hombre que sea temeroso de Dios. Que la gente dé buen testimonio de ellos, que tenga una buena familia, que tenga su esposa, sus hijos, que haya educado bien a sus hijos. La Biblia dice que gobierne bien su casa. El filósofo cristiano Hugo Grotius decía, si alguien no puede gobernar su familia, no va a poder gobernar su comunidad. Si no puede gobernar su comunidad, no va a poder gobernar una ciudad. Si no puede gobernar una ciudad, no va a poder gobernar una nación. Y no puede gobernar una nación a menos que su mente y su voluntad sean siervas del Señor. Entonces, ¿quién es un buen gobernante?
alguien que es temeroso de Dios, o sea, un hombre sabio. Muy bien. La segunda característica, además de sabio, es entendido. ¿Okay? Se preparó para eso. En palabras coloquiales podríamos decir zapatero a sus zapatos, ¿cierto? A veces en nuestras naciones nosotros elegimos personas que son bien parecidos, personas famosas, deportistas, hasta comediantes, ilustradores. No estoy hablando que ellos no tengan dignidad, que ellos no tengan valor, que ellos no puedan llegar a ser gobernantes, pero la pregunta es, ¿se prepararon para eso? ¿Son hombres entendidos? ¿Son hombres que saben de las leyes? ¿Son hombres que saben de gobierno? Y por último dice expertos, o sea, y deban tener una experiencia, ¿cierto? Una cosa es hablar bonito. Y uno a veces ve, por ejemplo, en el Congreso, tenemos gente que habla y diserta y dice cosas tremendas, pero luego son elegidos para gobernantes, para gobernar una ciudad, para gobernar una nación, y no lo pueden hacer, porque primero, tal vez no tienen las características anteriores, y segundo, porque no necesariamente, aunque hablen bonito y sepan, no han sido expertos. Muy bien, entonces, eso es algo que los cristianos deberíamos nosotros tenerlo muy en cuenta, no solamente como una referencia para nuestras propias vidas, sino cuando vayamos a elegir. Los cristianos deberíamos ser los primeros en salir a votar, porque dice Dios, denme entre vosotros. Dios le puso al pueblo la responsabilidad de elegir sus gobernantes. Segundo, Dios nos dio la guía de quiénes debemos elegir. Si usted vota por alguien que no es temeroso de Dios, pues ya está desobedeciendo a Dios. Sabemos que la mayoría de nuestros gobernantes hoy en día no son personas temerosas de Dios, pero debemos buscar lo más aproximado, lo más cercano, lo que esté más cercano a lo que la Biblia dice. Bien, sigamos con el versículo 15. Dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jueces sobre vosotros. Jefes de millares, jefes de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. El versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces, recuerden que dijimos que la palabra, ¿cuál era el propósito del gobierno? La justicia. Por eso es que Dios no mandó a elegir gobernantes como tal, sino jueces. Y dice, entonces mandé a vuestros jueces. A mí me encanta esa palabra que dice mandé. Estoy en el versículo 16, mandé. Porque ahí es solamente una palabra, pero tal vez eso fue toda una escuela de gobierno. Seguramente Moisés se sentó con los jueces y los instruyó. Nosotros pensamos que simplemente piensa, porque es un solo versículo, es una sola lineacita que dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo. Pero tal vez él tuvo un tiempo de formación, de instrucción a los jueces. Y para mí este versículo le da el sentido y el respaldo bíblico al ICES, por ejemplo, a la escuela de gobierno. Porque así como Moisés instruyó a los jueces en esa época, a nosotros hoy en día nos corresponde instruir a nuestros jueces. Muy bien. Ahora, ¿qué les mandó Moisés a los jueces? Y les dijo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? La justicia. Juzgad justamente entre hombre y hermano y el extranjero. Entonces, subrayé esa palabra extranjero porque eso fue algo revolucionario en la época de Moisés. En la época de Moisés,
los extranjeros eran considerados enemigos, porque normalmente los países siempre estaban en peligro, estaban en estado de guerra. Los demás países iban a querer invadirlos, iban a querer tomar su propiedad, siempre. Entonces, si había un extranjero, normalmente era al que menos se le hacía justicia. Si estaban delante de un juez, normalmente se le tenía más en cuenta a la persona de la misma nación que a un extranjero. Pero Moisés, teniendo en cuenta que todos somos creados a la imagen de Dios, que todos llevamos la imagen de Dios, todos tenemos igual valor. Por esa razón, dice, no solamente juzgues correctamente entre el hombre y su hermano, o sea, entre los que Dios mandó hacer justicia entre el hombre y su hermano, no solamente los coterráneos, sino también incluyó al extranjero, algo revolucionario en su tiempo, porque Moisés consideraba que todos, al ser hechos a la imagen de Dios, todos tenemos el mismo valor. Bien, ahora, ¿alguno de ustedes recuerda las características de la dama de la justicia? La dama de la justicia, una de sus características es que tiene una venda en sus ojos. Lleva una espada, normalmente al lado hay una variación de ellas. En una mano tiene una espada, en otra mano tiene una balanza, pero es interesante que dice que tiene una venda en los ojos. ¿Por qué la justicia? ¿Por qué la justicia debe ser ciega? Muy bien, Luis. Dice, porque no debe distinguir a nadie, porque no debe hacer acepción de personas. Ajá, porque no debe dejarse llevar de su parecer, porque debe tener equidad. Bien. Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Exacto, debe ser imparcial. Entonces, la dama de la justicia es ciega, así como la justicia debe ser ciega, porque la justicia no debe distinguir si está haciendo justicia al blanco, al negro, al sambo, al mulato, al amarillo, al indio, al mestizo, a nadie. Tampoco dice, no importa si es grande o pequeño, no importa si es rico o pobre, no importa si está sano o no. La justicia debe ser igual para todos. Cuando nosotros veamos la palabra imparcialidad en la Biblia o justicia, siempre va a estar hablando de justicia. Por eso, cuando nosotros hablamos aquí no estamos hablando de justicia social, ¿no? Que es la palabra mal usada o es la frase o la expresión que es mal usada por el pensamiento socialista comunista. No estamos hablando de justicia social, estamos hablando de justicia o de equidad ante la ley. No estamos hablando de repartir a todos el dinero por igual, o no estamos hablando de repartir los bienes a todos por igual. Estamos hablando de equidad ante la ley. Muy bien. Entonces, por eso la justicia es ciega, porque no puede ver a quién está haciendo justicia. Ahora, dice esta frasecita que sigue aquí es muy importante. Dice, no tendréis temor de ninguno. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Esto es una característica muy importante, acompañada con el ser temeroso de Dios, el ser sabio. Dice, el único a quien un juez o un gobernante debe tener temor es a Dios. ¿Okay? No debe tener temor al hombre. ¿Qué pasa
cuando alguien le tiene temor al hombre siendo gobernante. Exacto. Va a ser parcial, ¿cierto? Entonces, un gobernante no puede tener temor a lo que digan los medios de comunicación, no puede ser políticamente correcto, simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que actuar como tiene que actuar, y al único al quien debe tenerle temor es a Dios. Si ustedes se acuerdan, en los años 90, en la época de Pablo Escobar y las bombas, ¿se acuerdan que apareció una figura en Colombia que era la de los jueces sin rostro? ¿Por qué el gobierno tuvo que inventarse esta figura de los jueces sin rostro? En esa época, juez que mandara a la cárcel a un narcotraficante era juez que moría. Yo tengo un pastor amigo que él es abogado. Una vez estaba en su oficina, estábamos en un edificio de oficinas, y él me dice, estamos hablando de esto, y me dice, yo me gradué con 40 abogados más. 40. Dice, el día de hoy solo estamos vivos, esto está hablando aquí en Medellín, el día de hoy solamente estamos vivos 2. De 40 estamos vivos 2. Dice, todos fueron asesinados por la mafia. Tremendo. Entonces el gobierno, imagínense qué juez iba a impartir justicia, qué juez iba a juzgar justamente cuando sabía que si hacía justicia lo iban a matar. Entonces el gobierno se inventó la figura de los jueces sin rostro, puso una ventanita que era polarizada, tal vez oscura, y detrás estaba el juez. Nadie sabía quién estaba haciendo juicio. Nadie sabía quién era el juez, así el juez podía estar tranquilo que si obraba en justicia, entonces no le iba a pasar nada. Bien, leamos la última parte de ese versículo. Dice, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo lo oiré. Para mí, esa es la Corte Suprema de Justicia. O sea, Dios, a través de Moisés, reveló que tal vez las personas o los jueces, los gobernantes, si no podían resolver un problema, lo podrían escalar, ¿cierto? Pero por otro lado también, si alguien se sentía que no le estaban haciendo juicio, podía apelar a una instancia superior. Un ejemplo de esos, a ver si recuerdan otro, pero yo les puedo recordar, ¿se acuerdan cuando 2 prostitutas llegaron donde el rey Salomón? Imagínense el sistema de justicia en Israel, que aún 2 prostitutas, si apelaban a una instancia superior, podían llegar a hablar con el rey y pedirle al rey que les hiciera justicia. Porque ya los jueces no sabían qué hacer, entonces lo trajeron a una instancia superior. Entonces, eso es lo que hoy llamaríamos una Corte Suprema de Justicia. Tremendo. Vuelvo a preguntarles. ¿La Biblia habla de gobierno? Indudablemente, ¿cierto? La Biblia está llena de gobierno, por todas partes. Vuelvo a decirles, en nuestra escuela de gobierno nosotros, una de las tareas es que los estudiantes deben empezar a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, subrayando todos los pasajes que hablen de gobierno. Y ustedes no se imaginan todos los principios que uno puede encontrar. Yo simplemente les he mostrado 2 pasajes, pero hay cantidades de versículos, pasajes, capítulos enteros hablando de justicia. Si nosotros hoy en día tenemos mal gobierno, si nosotros hoy en día estamos como ciegos
ante en términos de, de gobierno, no es porque no tengamos dónde estudiar, es simplemente porque no hemos estudiado la verdad, porque no hemos estudiado la Biblia, porque no hemos investigado para que Dios nos enseñe cómo es que debemos gobernar nuestras naciones. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, hombres de Dios en la Biblia que sirvieron en el gobierno civil. Hombres de Dios en la Biblia que sirvieron en el gobierno civil. Muy bien, Daniel. Perfecto, déjenme, no escriban más, por favor, ya les voy a preguntar de nuevo. Vamos a hablar de Daniel. Daniel es un ejemplo excelente. Vamos a ir a Daniel 6:14. Daniel 6:14, ustedes recuerdan la historia de cuando fue llevado al foso de los leones. Dice lo siguiente. Bueno, les recuento. Ya saben que él fue juzgado por el rey trató de librarlo y finalmente no hubo otra salida que enviarlo al foso de los leones. El rey no quería hacerlo, pero la ley estaba por encima del rey, el rey no lo pudo salvar y finalmente tuvo que ser echado en el foso de los leones. Y miren lo que dice el rey, versículo 16, dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué quería decir eso de que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves? O sea, en otras palabras, ¿cómo le servía Daniel a Dios? ¿Cómo le servía Daniel a Dios continuamente? En obediencia, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Con fidelidad, siendo justo en sus acciones, firme, era incondicional, en comunión, muy bien, cumpliendo con integridad, humildad, con sabiduría. A veces he hecho esta pregunta y me dicen, no, Daniel le servía porque él oraba 3 veces al día. Pero 3 veces al día no es continuamente. ¿Qué era lo que hacía Daniel? ¿Qué era lo que hacía Daniel? Trabajaba en la corte, muy bien, era un gobernante, perfecto. Lo que él hacía era gobernar. Y el rey le dice que él, con esa forma de gobierno, con eso que él hacía, de esa manera le servía a Dios. Ahora, no solamente lo dice en un versículo, recuerden que el otro día en la mañana el rey se fue rápido al foso y en el versículo 20 dice, y acercándose el rey al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, siervo, el Dios tuyo a quien continuamente le sirves. Tremendo. ¿Cómo le servía Dios? ¿Cómo le servía Daniel a Dios? Como gobernante. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de los principios bíblicos, en cualquier lugar donde nos encontremos y lo hagamos en obediencia a Dios, será contado como servicio a Dios. Daniel era un increíble gobernante. Era tan increíble que primero él fue gobernante bajo un rey. Cuando este rey fue derrocado, el rey que derrocó al otro lo puso también como gobernante. Déjenme les explico un poquito más esta situación. En esa época, cuando un rey conquistaba a una nación, lo primero que hacía era matar al rey. Y no dejaba a ningún súbdito que se pudiera sublevar y reconquistar el reino.
Así que el hecho de que Daniel haya sido puesto como gobernante por un rey enemigo, eso decía mucho de la integridad, la sabiduría de Daniel. Tremendo, eso sería como hoy en día uno poder decir que el gobierno de Trump pusiera como primer ministro o como gobernante en Estados Unidos al primer ministro de China, ¿cierto? Imposible. Pero con Daniel pasó, porque este rey dijo, wow, Daniel es tan sabio, Daniel es tan inteligente, tan íntegro en su forma de gobernar, que lo voy a poner dentro de mi gobierno. Entonces Daniel es un buen ejemplo de gobierno. Ok, otro hombre de Dios en la Biblia que sirvió a Dios en el gobierno civil. José, ok, vamos por José. José es un buen ejemplo para mostrar a alguien que habría sido llamado directamente por Dios al gobierno. Aún desde niño Dios le mostró que él iba a ser gobernante y lo llevó hasta allá. Lastimosamente Josué no es un buen ejemplo de gobierno. José, si ustedes leen la historia cuidadosamente, se van a dar cuenta que José terminó esclavizando al pueblo. Toda la nación de Egipto terminaron siendo esclavos del faraón. Una de las cosas que pasó es que cuando Dios le dio la revelación a José, el faraón le ofreció a José ser gobernante y le puso el anillo del faraón. Nunca más, dicen los teólogos, nunca más Dios le volvió a hablar a José. Tal vez lo que hizo José fue ser obediente al faraón y no a Dios. Su modelo de gobierno fue totalmente esclavista. Imagínense, tomó todos los ahorros de la gente, porque la gente tuvo que dar impuestos, un quinto de su producción lo daban al gobierno, pero luego José, en lugar de devolverles ese ahorro, ¿qué hizo? Les vendió su propio ahorro, algo totalmente injusto. Tremendo. Entonces, aunque José fue alguien que sirvió en el gobierno, tal vez no fue el mejor, no es un buen ejemplo de gobernante, porque el gobierno está para traer libertad, no para esclavizar a su gente. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, Esther estuvo en la corte, influenció al rey, bien. Nehemías, Nehemías siempre digo que me gusta como un buen ejemplo de canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Fue muy bueno para conseguir recursos con otras naciones, para hablar a favor de su pueblo. Jeremías, vamos a hablar de los profetas más adelante. Débora, todos los jueces, ¿no? Tenemos a Gedeón. Josías, una reforma tremenda. Un niño que volvió otra vez a la ley de Dios y trajo una reforma tremenda. ¿Quién más? David. David, segunda de Samuel 8:15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces, David era un buen ejemplo porque David administraba justicia, que es el propósito del gobierno civil. Salomón, ya lo dijimos. Moisés, Josué y Caleb. Me encanta Josué y Caleb, especialmente Caleb, porque Caleb, bueno, y Josué también, los dos eran generales del ejército de Israel. Los cristianos a veces tenemos temor de prestar servicio militar, no queremos que
o no vemos como el servicio militar algo en el cual nosotros podamos servir. Pero el prestar servicio militar es algo muy noble, muy importante, porque es una manera de proteger a la nación. No queremos usar el ejército, pero sí. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y también historias. Muy bien. Gedeón es un buen ejemplo de un hombre que no tenía interés en sí mismo, no era egoísta. Cuando le dijeron, ¿quieres ser rey sobre nosotros? ¿Qué dijo? Dijo, yo no seré rey sobre ustedes, porque quien debe ser el rey es Dios. Dios sea el rey. Muy bien. Ajá. Entonces, tal vez el poder político es una de las tentaciones más grandes. Imagínense si a uno de nuestros presidentes le dijeran, ¿quiere ser presidente vitalicio de nuestro país? ¿Qué dirían? De uno, ¿cierto? Sí, pero Gedeón fue un hombre humilde, sabio, temeroso de Dios, y dijo, no, yo no puedo ser rey. Quien debe ser rey sobre nosotros es Dios. Muy bien. Entonces, algunos de estos hombres que acabamos de mencionar, y hay otros, algunos de estos hombres, la Biblia menciona que fue un mal hombre por haber servido en el gobierno. No, ellos sirvieron en el gobierno y con eso, con su servicio en el gobierno, trajeron gloria y honra a Dios. Así que Dios no condena el hecho el trabajo en el gobierno civil. Al contrario, entendemos que es un servicio para Dios. Ok, otra figura importante en la Biblia son los profetas. Y la siguiente pregunta ahí es, ¿qué enseñaron los profetas sobre gobierno? ¿Qué enseñaron los profetas? Para mí los profetas hoy en día podrían ser considerados, por un lado, podrían ser considerados la oposición. Cuando eran reyes malos, los profetas estaban ahí para denunciar lo malo, ¿verdad? Pero cuando eran reyes buenos, ellos estaban ahí para aconsejar. Eran consejeros, asesores, mentores. Muy bien, exhortaban. Y cuando los reyes tenían buenos profetas alrededor y escuchaban a sus profetas, ellos hacían bien su trabajo. Eran considerados buenos reyes, eran reformadores sociales. Muy bien, Pastor Esli. Ellos insistían en la injusticia para la viuda, el huérfano, el extranjero. Cuando el gobierno se torcía, cuando el gobierno se dañaba, los profetas salían para denunciar lo mal que estaban haciendo. Entonces, esa es otra figura importante de gobierno civil que nosotros debemos rescatar. No todos nosotros estamos llamados a ser gobernantes como tal, pero sí estamos llamados tal vez a asesorar, a ayudar, a aconsejar, a denunciar, ayudar a los gobernantes. Entonces, quien tiene un don, un llamado, vocación de profeta, ese es su rol. Están siempre en pos de reformar la sociedad, de mostrar lo que está mal en la sociedad y especialmente denunciar la injusticia de los gobernantes. Muy bien.
Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué enseñó Jesús sobre gobierno? Muy bien, Manuel, que el gobierno tiene sus límites. Dad al César lo que es del César. Justamente esa imagen, esa es una imagen, la imagen de cuando le preguntaron, ¿no? ¿Debemos dar impuestos al rey? Esta tal vez es una de las enseñanzas más importantes de Jesús sobre gobierno. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 22, 21. Tráiganme una moneda. Y entonces luego les preguntó, ¿qué imagen hay en esta moneda? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? La imagen del César. Entonces, si es la imagen del César, denle al César lo que le es del César y a Dios lo que es de Dios. Es muy importante que Jesús hizo esa distinción. No todo le pertenece al gobierno, no todo le pertenece al César. En otras palabras, el gobierno tiene unos límites. El gobierno no puede ser ilimitado, no puede concentrar todo el poder porque termina esclavizando a la gente. Si nosotros no entendemos que cada jurisdicción, que cada esfera de autoridad tiene unos límites, terminamos entregándole nuestra libertad a quien no le pertenece. Por ejemplo, cuando el gobierno empieza a tomar la autoridad de otra esfera de autoridad, eso se llama usurpación de autoridad. Cuando el gobierno empieza, por ejemplo, a querer controlar la familia, cuando el gobierno empieza a controlar al individuo, cuando el gobierno empieza a controlar la economía, cuando el gobierno empieza a controlar las asociaciones voluntarias, está usurpando la autoridad que no le corresponde y empieza la gente a perder su libertad. Esto, para aprender sobre esto necesitamos muchas clases. Esto podemos profundizar muchísimo en esto, pero por ahora solamente no tenemos tiempo para eso, pero solamente entender que Jesús enseñó mucho sobre gobierno civil. Tal vez es una de las cosas más valiosas. Si Jesús no hubiera dado esa enseñanza, hoy en día no tendríamos libertad, porque serían gobiernos totalitarios, serían gobiernos que no tienen límite, tendrían todo el poder. Pero gracias a Dios que Él enseñó esto de tal manera que nos mostró que aún hay otras autoridades. Cuando Él dijo, no le den a Dios lo que es de Dios, ¿qué estaba diciendo? Si en la moneda estaba la imagen del César, ¿en qué otra parte encontramos otra imagen? En nosotros está la imagen de Dios. Eso quiere decir que nosotros no nos podemos dar al gobierno, porque nosotros nos debemos es a Dios, es el único que nos puede gobernar. Eso tiene mucho de ancho, de profundo, muy importante entenderlo, pero lo vamos a tocar más adelante cuando estudiemos ya en la escuela de gobierno como tal. Bien, otra enseñanza de Jesús. Lucas 22, 25. ¿Qué dice Lucas 22? Lucas 22. Lucas 22, 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o benefactores.
dice otra versión. Esto es clave entenderlo. Hoy en día los gobernantes dicen, voten por mí porque yo voy a hacerles el bien. Voten por mí porque yo les voy a dar empleo, les voy a dar educación, les voy a dar pensión, les voy a dar. Pero los gobiernos no están para ser benefactores. Ese no es el rol del gobierno civil. Jesús está diciendo, los reyes de este mundo se enseñorean de las naciones y son llamados a sí mismos benefactores. Pero quien más te da, más toma de ti. El gobierno no puede darte nada si no ha tomado primero de tus impuestos. El gobierno no está para dar cosas. El gobierno está para hacer justicia. Recuerden, siempre el gobierno habla de justicia. La Biblia habla en términos de gobierno de justicia y equidad. Pero está hablando de equidad o justicia, de equidad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, Felipe Rangel, muy buena pregunta. Por favor, guárdala para el final. ¿Cómo enfrentamos las enormes necesidades sociales? En la Biblia no dice que el gobierno civil está hecho para dar cosas. Hay otras. Cuando estudiemos en la escuela de gobierno sobre economía, vamos a ver cuál es la solución bíblica para las necesidades del hombre o para las necesidades sociales. Muy bien, John Jairo. El propósito de la autoridad civil es castigar al que hace el mal. Ya vamos a ver las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús al respecto. Marcos 10, 42 al 45. Muchos toman este pasaje como un pasaje sobre liderazgo, pero realmente es un pasaje que está hablando de gobierno. Dice, los gobiernos de estas naciones se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Cuando ustedes sean gobernantes, ustedes van a ser siervos primero. Jesús enseñó sobre la pena de muerte. Bueno, Jesús enseñó la importancia de la ley en Mateo 5 y así. Así que, ¿enseñó Jesús sobre gobierno? ¿A Jesús le interesó el gobierno? Claro que sí. Lastimosamente, nuestras gafas gnósticas, el gnosticismo evangélico, no nos deja ver esos pasajes. Siempre vemos lo que nosotros creemos que es espiritual, lo vemos todas las prácticas espirituales o lo vemos solamente desde el punto de vista de la salvación. Pero lo que Jesús enseñó transformó las naciones en Occidente, hablando de gobierno. Muy bien. La siguiente pregunta, vamos avanzando. ¿Qué enseñaron los discípulos sobre gobierno? ¿Qué enseñaron los discípulos sobre gobierno? ¿Será que los discípulos enseñaron al respecto? Recordemos un par de pasajes. Romanos 13, el apóstol Pablo enseñó, no vamos a leer el pasaje, pero Romanos 13, el apóstol Pablo enseñó lo siguiente. Los magistrados son siervos de Dios para castigar a los que hacen el mal. ¿Qué son los magistrados o los gobernantes? Ministros del Señor. De ahí viene la palabra primer ministro. Entonces, los gobernantes no solamente es una vocación, es un servicio. ¿A quién? A Dios. Dice, no hagas lo malo, porque si haces lo malo teme. No en vano ellos llevan la espada.
Primera de Pedro 2, 13 al 14. Pedro dice, sométese a toda autoridad como puesta por Dios. Para el castigo de los malhechores, para el que hacen el mal. Otra vez, justicia. El apóstol Pablo exhortó a los corintios. Le dice, ¿cómo es que ustedes van a jueces paganos? ¿No saben ustedes que ustedes van a ser gobernantes y jueces de naciones? Entonces, exhortó a la justicia. Bien. Vamos avanzando. Esta es una de las últimas preguntas. Hombres de Dios en la historia, ya no en la historia bíblica, sino hombres de Dios en la historia que han servido en el gobierno civil. Hombres de Dios en la historia que hayan servido a Dios. Muy bien, Diego. El primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper, George Washington. Bueno, Martín Lutero fue un reformador, pero influyó muchísimo en la reforma del gobierno civil, pero no necesariamente fue gobernante. Webster también influyó mucho, pero no fue gobernante. Abraham Kuyper era teólogo, llegó a ser primer ministro de Holanda. Martin Luther King no fue gobernante, pero influyó muchísimo en el gobierno. Juan Wesley también influyó mucho en el gobierno. Mandela, Jimmy Morales, Abraham Lincoln, George Washington, Benjamin Franklin, muy bueno. Desmond Tutu, Billy Graham fue consejero presidencial, muy bien. Muy bien, Edgar Palacios, John Milton Rodríguez, muy bien. Margaret Thatcher. Yo les doy algunos ejemplos. El primero que sale aquí en la diapositiva es William Wilberforce, un cristiano devoto, creyente, que trabajó más o menos 30 años en el Parlamento para luchar, tratando de cambiar las leyes de esclavitud, tratando de cambiar el sistema carcelario. Ellos trabajaron muchísimo. El segundo es Abraham Kuyper, ya dijimos, llegó a ser primer ministro de Holanda, fundó un periódico, fundó una universidad. El tercero que vemos aquí es John Locke. John Locke no fue un gobernante, pero sus postulados sobre gobierno civil dieron como resultado la fundación de la República Moderna. John Locke, todos sus escritos, el primero y el segundo tratado de gobierno civil, son básicos para entender el gobierno civil, la república, y eran bíblicos. Si ustedes compran sus libros, hoy en día les han quitado, pero en el original uno puede encontrar los versículos bíblicos que él utilizó. Otro hombre, aquí está, George Washington, el padre de la nación americana. Me encanta, hay una foto de él, donde, no es una foto, perdón, es un cuadro, una pintura, donde él está arrodillado al lado de su caballo, antes de salir a la guerra. Muy bien, repasemos hasta aquí. ¿Qué tenemos? ¿Okay? Dijimos que Dios es un gobernante. Dijimos que Él es un buen gobernante.
Dijimos que la Biblia habla de gobierno. Dijimos que hubo hombres de Dios en la Biblia que sirvieron a Dios en el área de gobierno y fueron reconocidos por su trabajo en el gobierno. Dijimos que los profetas tenían un rol gubernamental muy importante, ¿cierto? Dijimos que Jesús enseñó sobre gobierno. Dijimos que los discípulos enseñaron sobre gobierno. Y por último, vimos hombres en la historia reciente, en la historia después de la historia bíblica, que sirvieron y han sido reconocidos como hombres de Dios en el gobierno civil. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿el gobierno civil es algo divino? ¿Es algo creado por Dios? ¿Es una idea de Dios o es una idea de hombres? Muy bien, ideas de Dios, ¿cierto? Es una institución divina, es una institución creada por Dios. Ahora, preguntémonos, si el gobierno civil es algo creado por Dios, donde Él mismo nos enseña cómo hacerlo, donde nos dio ejemplos en la Biblia, donde nos enseñó con pasajes, capítulos enteros de la Biblia, donde Jesús enseñó, si es algo de Dios, ¿dónde debemos ir para aprender de gobierno? ¿A la universidad secular o estudiar en su palabra? No estoy diciendo que el conocimiento en la universidad no sea importante y necesario, pero estoy diciendo que lo que debe dar fundamento a nuestro pensamiento de gobierno debe ser lo que dice Dios en su palabra y no lo que digan teóricos, filósofos, científicos que simplemente basan su razonamiento en sus ideas o en ideas de otros. Que eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. En lugar de obedecer a Dios, ¿qué hicieron? Decidieron obedecer a sus propias ideas o a las ideas de Satanás. Lastimosamente, hoy encuentra uno muchos cristianos con más ideas del mundo, ideas marxistas, leninistas, ideas seculares, aún hasta satánicas. Recuerden que la Biblia dice en los postreros tiempos habrán hombres que seguirán doctrinas de demonios. Yo les puedo decir algunos ejemplos de doctrinas demoníacas o filosofías demoníacas. Entonces, esta es una invitación, es una pequeña introducción para decir, tenemos la verdad, tenemos la riqueza en nuestras manos. Dios nos ha dado su revelación, su palabra. Pero ya no podemos seguir viendo la palabra simplemente para saber cómo llegar al cielo o cómo salvarnos. Necesitamos ver la Biblia como la sabiduría para guiar a nuestros pueblos. ¿Qué es lo que hará grande a una nación? Las leyes dadas por Dios. De hecho, hoy no tendríamos ni siquiera democracia, que la democracia no es el sistema bíblico, pero por lo menos nos da algo de libertad. Hoy en día no tendríamos ni siquiera democracia si no hubiese sido por la Biblia. Hoy en día no tendríamos república si no hubiese sido por la Biblia. Hoy en día no tendríamos derecho universal al voto si no hubiese sido por la Biblia. Hoy en día no tendríamos libertad económica, la poca libertad económica que tenemos, si no hubiese sido por la Biblia. Entonces, ¿por qué estamos tratando de buscar ideas en el mundo cuando tenemos todas las ideas, la verdad necesaria para traernos libertad, orden y justicia en nuestras naciones?
Por eso celebramos hoy que el instituto dice se sume a la búsqueda de una cosmovisión bíblica para cada esfera de la sociedad, incluyendo el gobierno civil. Tengo otra pregunta de reflexión. ¿Está la iglesia cristiana contemporánea, la iglesia de hoy en día, viendo el gobierno civil como una institución divina? Lastimosamente no hemos visto el gobierno civil como una institución divina. Por eso hemos mandado a nuestros jóvenes a que sean adoctrinados en universidades seculares sin la debida preparación para defender las ideas bíblicas. Ajá. Por eso nuestros jóvenes después fácilmente se convierten en nuestros propios enemigos, porque sus ideas, en lugar de ser bíblicas, son ideas humanistas, seculares, paganas. Si nosotros viéramos el gobierno civil como una institución dada por Dios, escudriñaríamos la Biblia, le sacaríamos jugo a la Biblia para aprender los principios que habla la Biblia y que Dios nos ha dado sobre el gobierno civil. Recuerden, la poca libertad que hoy tenemos en términos de gobierno no ha sido por los filósofos, los teóricos, los científicos, ha sido gracias a la Biblia. El martes, el profesor Ricardo Molina nos va a enseñar cómo la Biblia ha traído libertad en cada época de la historia. Y como les digo, cuando sigamos y estudiemos en la escuela de gobierno civil, en la escuela bíblica de gobierno, vamos a tener un panorama demasiado amplio, 400 horas viendo cómo la Biblia trae libertad en el gobierno, en la economía, en el desarrollo, en la ciencia, en la educación. Muy bien. En este contexto, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de la iglesia cristiana con respecto al gobierno civil? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Ser influyentes, muy bien. No solamente llegar al gobierno civil, ¿no? Muy bien, asumir el gobierno civil, educar, reenfocarnos, bien, conquistar esos espacios, ajá. Tener las ideas claras para llegar allá, participar, reenfocarnos, redireccionar, verlo como un servicio a Dios, prepararnos para impactar, ser ejemplo, dar ejemplo, crear academias, más instituciones, capacitar a nuestros jóvenes, madurar políticamente, ver si tenemos una vocación, ¿cierto? Convertirnos en buenos administradores, muy bien, gobernar con justicia, administrar con justicia y responsabilidad, crecer en carácter, ser buen testimonio, tomar o retomar los principios bíblicos de gobierno. Muchísimo. Qué bien. ¿Cómo podría la iglesia cristiana contemporánea prepararse para servir mejor en el área de gobierno civil? Renovando nuestra mente. Gracias, Gustavo. Prepararnos. Necesitamos hacer centros de pensamiento bíblico, ¿verdad? Necesitamos escudriñar la Biblia, buscar, escribir. Estamos muy atrasados. Si usted va a una librería cristiana, ¿cuántos libros de gobierno encuentran? Muy pocos.
Lastimosamente, la iglesia cristiana contemporánea solamente ve la Biblia con gafas de salvación o buscando las promesas, pero la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es el manual de cómo vivir aquí en la tierra, no es el manual de cómo vivir en el cielo. La Biblia nos enseña cómo es que debemos vivir nuestra vida aquí. Cuando nosotros estudiamos gobierno en la Biblia, nos damos cuenta que Dios creó 5 instituciones, gubernamentalmente hablando. La primera es el individuo, la segunda es la familia, la tercera es la iglesia, la cuarta es las asociaciones voluntarias y por último, el gobierno civil. Cada una de estas instituciones tiene un rol, un propósito o una jurisdicción. Cuando no conocemos los propósitos o las jurisdicciones, tendemos a usurpar el rol o la jurisdicción de otro. En la Edad Media, por ejemplo, la iglesia empezó a gobernar al gobierno. Y entonces la iglesia estaba usurpando el poder o la jurisdicción del gobierno. También ha pasado todo lo contrario. Hay naciones aún hoy en día donde el gobierno gobierna a la iglesia. El gobierno le dice que debe predicar, el gobierno paga a los pastores, el gobierno sostiene a la iglesia. Eso es usurpación de autoridad, porque Dios no creó al gobierno para controlar a la iglesia. Dios no creó a la iglesia para controlar al gobierno. Dios no creó al gobierno para controlar a la familia. Entonces, el área que Dios le dio al gobierno civil es la justicia, pero Dios no le dio el área, no le dio la economía al gobierno civil. La economía es la responsabilidad de los individuos, de las familias y de las asociaciones voluntarias, como estaba diciendo Pablo, de las mutuales, por ejemplo. Entonces nosotros necesitamos entender eso para traer orden a la sociedad en una manera bíblica. Cuando cada una de estas instituciones hacen cumplen con su rol de una manera bíblica, vamos a tener orden y desarrollo en una nación. Pero si no las entendemos, vamos a tener totalitarismo, vamos a tener esa esclavitud, porque el gobierno, queriendo arreglar todo desde arriba, lo único que va a hacer es esclavizar a la gente. Por eso es necesario entender el concepto de jurisdicción, porque el gobierno, siempre que hace lo que no le corresponde, termina creando desbalances. Por ejemplo, si tú tienes una empresa y yo tengo otra, y el gobierno dice, yo voy a ayudar a la empresa de Paulo, entonces genera ventajas con la empresa de Felipe. Porque el gobierno no debe hacer eso. El gobierno debe traer libertad en el comercio. No debe meterse para que las ventajas y desventajas se den de acuerdo al carácter, no de acuerdo a las ayudas o no del gobierno civil. Entonces, cuando hablamos de ayudar o atender a las necesidades sociales de un país, estamos hablando que eso debe ser primeramente responsabilidad del individuo. La Biblia no le dice al gobierno que ayude al pobre, solamente lo menciona gubernamentalmente para que le haga justicia, pero en términos de justicia, no de ayuda material. A eso se le llama generosidad. Dios apela a la generosidad, pero no apela a que el gobierno tome de unas personas a través de los impuestos y se los dé a otra, porque eso es robo o injusticia. Entonces, cuando estemos en la escuela de gobierno, nos vamos a profundizar mucho más en esto y vamos a entender cada una de las partes. Pero la forma de ayudar a una nación no es a través del gobierno, es a través del resto de la sociedad. Por eso cuando hablamos de transformar una nación, el gobierno civil no es todo.
para transformar una nación, porque convertiríamos al gobierno civil en un dios. No, si queremos transformar una nación, necesitamos transformar una sociedad. Cuando transformamos la sociedad, se transforma la nación. Por eso es tan importante, además del gobierno civil, necesitamos que la familia cumpla con su papel. Necesitamos que el individuo cumpla con su papel. Necesitamos que la iglesia cumpla con su papel. Y necesitamos que las asociaciones voluntarias hagan su trabajo. La Biblia hace diferencia entre la ley moral y la ley civil. Pero la ley moral da la base para la ley civil. ¿Ok? Todo crimen es algo que va en contra de la ley civil. Todo pecado es algo que va en contra de la ley moral. Ahora, todo crimen es pecado, pero no todo pecado es crimen. ¿Ok? Espero que se entienda ese acertijo ahí, ese trabalenguas. Pero es importante entender. Ahora, la ley moral es la base de la ley civil. Lo que hace grande a una nación, obviamente, es la ley moral, porque es la ley que viene de Dios. ¿Ok? Pero el versículo claramente dice que ante los pueblos, ante los otros pueblos, lo que va a hacer grande a una nación es la ley civil. ¿Me hago entender? O sea, el versículo o Moisés está refiriéndose que lo que va a dar testimonio a los demás pueblos, lo que nos va a hacer grande ante los demás pueblos, es el modelo de gobierno, porque en esa época había plena esclavitud. Eran zares, monarcas, faraones, los que gobernaban totalitariamente. Entonces, Jesús dice, Dios dice a través de Moisés, que ustedes van a dar testimonio, serán grandes ante las demás naciones si cumplen con la ley civil que yo les he dado. Dice, si el gobierno civil es una institución divina, ¿por qué está llena de corrupción? Alguien puso esta pregunta en el chat. Es verdad. ¿Por qué creen? Justamente porque nosotros no hemos hecho nuestro papel. Porque como no consideramos el gobierno civil como una institución divina, le hemos entregado esa institución al mundo secular. Y por eso está lleno de corrupción. Proverbios dice, cuando el malvado gobierna, el pueblo gime. Entonces, si les hemos entregado el gobierno civil, si le hemos entregado el gobierno civil a los malvados, a los que no tienen temor a Dios, por eso hay tanta corrupción. Pero por eso estamos aquí, para capacitarnos, entrenarnos y hacerlo correctamente. Somos nosotros, los hombres sabios, temerosos de Dios, los llamados a hacer gobierno. Otra pregunta que me pareció muy buena, dice, ¿cómo hacer cambiar la mentalidad de que no se puede participar en política? Es muy importante. Necesitamos empezar a enseñar esto. No sé si aquí seguramente tenemos una buena cantidad de pastores. Pastores son claves en este proceso de enseñar que el gobierno civil, así como la familia, así como la educación, así como la ciencia, así como la economía, son instituciones creadas por Dios. Que en la Biblia encontramos los principios para usarlas correctamente. Entonces, si nosotros empezamos a enseñar, si nosotros empezamos a practicar correctamente, la gente va a ir cambiando su mentalidad. Nosotros debemos enseñar esto a nuestros hijos, enseñar gobierno bíblico a nuestros hijos. Necesitamos enseñar y empezar a hablar. Por eso para mí, esta clase, aunque no es de gobierno como tal, pero es muy importante porque nos cambia la mentalidad de que esto es algo mundano y nos ayuda a entender que el gobierno civil es algo bíblico creado por Dios. Cuando decimos que el individuo es responsable, es el primer responsable, luego sigue la familia en su orden. Cuando decimos eso, no estamos diciendo que es suplir las necesidades de los otros. Estamos hablando primeramente en ser responsable por sí mismo. Eso es lo que la Biblia habla. Cada hombre debe ser responsable por su propia familia, y más los cristianos, porque si no, se verán considerados como ¿qué? Como hombres sin Dios, ¿cierto? Como hombres paganos. Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces, si tú te das cuenta, Felipe, si vas un poquito más allá, el Estado social que tenemos en Colombia, asume que si hay pobres es porque no tienen dinero. Esa es la asunción que tienen. Entonces ellos dicen, si no tienen, tenemos que darles. Pero si tú vas un poquito más allá, la Biblia no nos enseña que esa es la razón de la pobreza. La razón de la pobreza mayormente es por falta de obedecer los principios de mayordomía. La mayoría de los pobres son borrachos, son mujeriegos, se gastan la plata de muchas maneras. Y si tú estudias un poquito más allá, te vas a dar cuenta que esa cadena nos trae que tengamos familias pobres, hijos con mentalidad de pobreza, hijos que no pueden ir a una universidad a capacitarse para luego tener un empleo, y es toda una cadena. Entonces, si tú tienes una mentalidad estatista, vas a pensar que vas a solucionar la pobreza desde el Estado. Pero si tú le das mucho dinero a un despilfarrador, ¿lo vas a sacar de la pobreza? No, no sale de la pobreza. Porque primero tiene que cambiar su mentalidad. Primero tiene que tener temor a Dios. Entonces tú no puedes sacar a la mayoría de los pobres, aunque le den mucho dinero, aunque el Estado los sostenga, no los puedes sacar de la pobreza. Porque no es una decisión, no es una cuestión de tener o no tener dinero. Es una cuestión de obedecer los principios bíblicos. Y ahí es donde es importante la iglesia, para enseñar, para traer temor a Dios aún en esa parte. Si nosotros queremos prepararnos secularmente para a ejercer cualquier labor, normalmente vamos a una universidad a estudiar 5 años, 3 a 5 años, y para ser, digamos, si aspiramos a ser senadores, presidentes, gobernantes, decimos, vamos a la universidad y estudiamos un pregrado, luego un posgrado, una maestría, un doctorado, y pensamos que eso nos prepara. Si nosotros queremos prepararnos bíblicamente, tomémonos el tiempo y dediquemos el tiempo de la misma manera que lo hacemos secularmente. Si nosotros pensamos que para prepararnos a trabajar secularmente necesitamos una carrera de 5 años, es necesario que día y noche meditemos en su palabra. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Día y noche medita en mi palabra para que te vaya bien, para que tengas éxito. Pero si tú crees que vas a tener éxito con los principios humanistas, seguramente tienes éxito ante el mundo, pero no harás extender el reino de Dios en las naciones. No traerás transformación ni traerás reforma a nuestra nación. Si queremos, ese es mi desafío. Si queremos servir a nuestra nación correctamente, estudiemos la verdad. Preparémonos en cosmovisión bíblica para servir a Dios. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición.